Buenos días, mi nombre es Edgar Casimiro Barzola Barzola, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Continental, Huancayo. Curso de Hidrología dirigido por el ingeniero Jonathan Hilario Quisperellano. Les voy a presentar mi tema, que consta de clima y zonas de vida en el Perú. Para lo cual les voy a dar un esquema, un contenido de lo que voy a hacer durante mi tema. En la introducción, objetivo, metodología, clasificación climática, metodología, clasificación ecológica, clima, información meteorológica, base del sistema Holdridge, diagrama bioclimático, análisis de los elementos meteorológicos, precipitación, temperatura, humedad relativa, vientos, climograma, balance hídrico, clasificación climática, zonas de vida, identificación de zonas de vida según Holdridge, conclusiones y finalmente bibliografía. Bueno, paso a explicarles. La introducción. Entender el clima a gran escala y sus características locales es bastante complejo en el Perú. Esto principalmente por la ubicación de la cordillera de los Andes dentro de nuestro territorio, porque esto hace que se presente un sinfín de climas en el Perú. Además, la ubicación del Océano Pacífico y la ubicación del lago Titicaca. El sistema de clasificación en zonas de vida fue propuesto por el botánico y climatólogo Holdridge, quien, basado en sus observaciones y trabajos forestales en la región del Caribe y su estudio sobre la vegetación del país de Haití, propone este sistema en el que le clasifica las áreas terrestres acorde al comportamiento de las variables climáticas, como temperatura en el bioclima y precipitación asociada a la ubicación latitudinal y altitudinal. El objetivo tenemos identificar los tipos climáticos y las zonas de vida existentes, identificar la distribución espacial y su interrelación con el ambiente, describir cómo se han generado las zonas de vida en el Perú. La metodología, tenemos en metodología de clasificación climática y metodología de clasificación ecológica. En la clasificación climática tenemos, este sistema considera a la evapotranspiración potencial como un factor preponderante. Esto se define como la cantidad de humedad que sería evaporada por el suelo y transpirada por las plantas y animales si aquella estuviera disponible. Y la metodología de clasificación ecológica principalmente se basa mediante el sistema de formación de vegetales o zonas de vidas naturales del mundo, que se fundamenta en relación que existe entre las condiciones bioclimáticas, como son temperatura y precipitación, y la vegetación natural y la altitud. El clima. El clima es un conjunto complejo de factores meteorológicos, como son la precipitación, temperatura, movimientos de aire, etc. Para la información meteorológica, aquí es caracterizar el comportamiento de los elementos meteorológicos de mayor importancia, como son precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. En las bases del tema de Holdridge, es estrictamente ecológico y de alcance mundial. Su clasificación se distingue porque define en forma cuantitativa la relación que existe entre los factores principales del clima y la vegetación. Ahí tenemos un sistema de clasificación de Holdridge, que se basa en un modelo matemático de configuración tridimensional. Análisis de los elementos meteorológicos. La precipitación. La humedad es la humedad condensada que cae de la atmósfera, en forma de llovizna, chubasco, nieve, granizo, niebla, rocío, etcétera, etcétera. En la temperatura, como es un factor clave para los seres vivos. En un lugar determinado del planeta existirá o no existirá vida en función de muchas variables, pero la temperatura será un factor limitante. Los seres vivos ocupan una franja de temperaturas que oscila entre menos 18 y los 50 grados. Y tenemos un mapa que nos explica, ¿no?, las temperaturas dentro de las regiones del Perú. La humedad relativa es un factor ecológico fundamental. Es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Como vemos, una humedad relativa del 100% significa un ambiente en el que no cabe más el agua, ¿no? Y cuando ya no vemos, entonces empieza a llover. Los vientos es corrientes de aire que se producen en la atmósfera por causas naturales, y estos son originados por los efectos de la rotación y traslación de la Tierra.
Tenemos clasificación de vientos de la escala de Beaufort, donde nos explica velocidades de viento en metros por segundo a una altura de 10 metros por segundo del suelo. Tenemos un mapa del Perú, donde vemos la velocidad del viento con la dirección, ¿no? Y vemos aquí que el rango de velocidad del viento es entre 4 y 17, que están expresados en kilómetros por hora. El climograma. Los climogramas o climatodiagramas constituyen una forma clásica de representar el clima de una región y facilitan la comparación con otras localidades, poniendo en evidencia las diferencias y similitudes climáticas. Como vemos ahí en el mapa, vemos que hay climas tropicales, subtropicales, templados, frío, frígido y cálido. El balance hídrico. Esto se basa en el principio de conservación de masas de agua. Analiza la entrada y salida de agua de un espacio en determinado tiempo. Hace una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus variaciones por influencia de las actividades humanas. Como vemos, tenemos la clasificación de Torvald de tipos climáticos según su índice hídrico. También tenemos la clasificación, vemos acá de acuerdo a los colores dentro del mapa, nos indica ahí a qué tipo de clima pertenece. Pues tenemos aquí dentro de las 3 regiones naturales que tenemos selva, sierra y costa. En la selva está el 59% del territorio y el 12% de la población. En la sierra el 30% del territorio y el 36% de la población. En la costa el 11% del territorio y 52% de la población. En la selva el clima es húmedo y tropical, con altas precipitaciones. En la sierra el clima es seco y templado, con grandes variaciones de temperaturas en un solo día. En la costa, en el costa norte, sol todo el año. Costa central y sur, temperaturas templadas, sin precipitaciones, humedad y con alta nubosidad. Y en las zonas de vida, para determinar una zona de vida, se deben de obtener primero la temperatura media y la precipitación total anual, y también disponer de la altitud del lugar y hacer uso de un diagrama de clasificación de zonas de vida. Como vemos, de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, las 84 zonas se encuentran en nuestro Perú. La identificación de zonas de vida según Holdridge. Para Holdridge, su sistema se basa en 3 pasos: la biotemperatura media anual, la precipitación anual en milímetros y la relación de la evapotranspiración. En un esquema vemos las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático. Aquí Holdridge nos hace su tabla en la diferenciación de regiones latitudinales, pisos altitudinales, la precipitación media anual y la relación de evapotranspiración, y de eso le sale un esquema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático. Tenemos también otro de las zonas de vida de Holdridge en todo lo que es en el Perú. También de las principales subbiomas del Perú según Holdridge tenemos ahí. Como conclusión, las zonas de vida más disturbadas o intervenidas por el hombre son las zonas aledañas a centros poblados, bosques intervenidos y zonas donde se utilizan las tierras para actividades agrícolas y pecuarias. El Perú presenta una diversidad y riqueza de biomas, 16 biomas y 66 subbiomas, en comparación a otros países, atribuido a su alta diversidad geográfica y climática. El bosque muy húmedo es la zona de vida con mayor extensión en Perú, siendo predominante dentro de la vertiente del Atlántico. En la vertiente del Pacífico es predominante el desierto y en la vertiente del Titicaca el páramo húmedo. En la vertiente del Pacífico se han identificado 11 biomas, en la vertiente del Atlántico 9 y en la vertiente del Titicaca 8. Para terminar, agradecerles y hacerles extensivos que el clima es muy importante cuidar, proteger, porque de eso depende nuestra vida, ya que vemos en estos últimos años muchos cambios y espero no sea preponderante y no nos dañe en el futuro.
Muchas gracias.